Listo, profe. Bien. Voy a pasar lista después a la última parte, en la última parte de la clase, para aquellas personas que llegaron un poco atrasadas, ¿ya? Para que queden presentes. Profe, ¿Sí? ¿cómo se podría crear un abono que no sirva para las plantas? Un abono malo. Que no sirva. Es que Sí. hay varias formas de echar a perder la tierra. Por ejemplo, ¿No las regándola? las heces fecales son abono en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, una heces fecal humana no sería abono para las plantas. Y una fecal de, por ejemplo, no sé, de una gallina. A ver, normalmente se usan heces fecales de animales herbívoros que hacen abono para las plantas, normalmente. Las gallinas igual tienen una heces fecal bastante ácida, entonces hace que igual el suelo se vuelva ácido y poco productivo. Así que no es muy recomendable. Es como las heces de las palomas. Palomas, todas esas heces fecales no son muy buenas para el suelo. Bien, quedamos entonces, estuvimos viendo, pues estábamos viendo los horizontes los horizontes del suelo, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Y quedamos en el horizonte B, ¿cierto? Nos falta el horizonte C y el horizonte R. Bien, entonces, horizonte C. Este horizonte tiene abundantes fragmentos de roca de tamaño grueso. Bajo él se encuentra em, el sustrato rocoso, también denominado roca madre. Debajo del horizonte C se encuentra la famosa roca madre. O sea, más bien, profesor, todos los horizontes, casi todos, vienen de las piedras. Claro, porque como les decía al principio de esta parte de la unidad, hablábamos de los tipos de suelo y cómo se conformó. Todo se conformó a partir de la roca madre y el desgaste por los cambios climáticos, etcétera, comenzó a surgir un suelo joven y después un suelo maduro. Ahora estamos analizando el suelo maduro y sus respectivos horizontes. Listo, profe. ¿Ya? 15 Entonces, el horizonte R, que es como el último horizonte que vamos a ver hoy, es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración
química o física significativa. Se le conoce como roca madre. Profe, Ujú. ¿de qué está compuesto el talco para que los pies no tengan olor? Buena pregunta, no lo sé, no lo sé, nunca me lo había preguntado de qué estaba compuesto el talco. Me da la impresión de que es como una especie de desodorante en polvo, porque hay desodorantes en aerosol, desodorantes en crema. Me da la impresión de que es una especie de desodorante en polvo, pero la verdad no lo sé. Químicamente no sé de qué estará compuesto. Listo, profe. ¿Ya? Listo, profesor. ¿Ya? Bien. ¿Todos están listos entonces? No, profe, me falta un poquito. Profesor, si desapareciera la roca madre, entonces pues, sucedería lo mismo que me dijo usted, desaparecerían los horizontes. Es muy probable porque la roca madre, si ustedes lo piensan, es como el fundamento del suelo. El fundamento, o sea, si la roca madre no existiese, comenzaría a haber un movimiento de horizontes y una mezcla de horizontes y finalmente cada uno de ellos perdería su función. Profesor, ¿Sí? dos preguntas. Ujú. Una, los links que, por ejemplo, si estamos usando un link de Zoom con usted, ¿este link sirve para todo el colegio? Sí, Ah, por eso muchas veces me metí a clase de séptimo de octavo. sí, esta es mi sala virtual. Ahora entiendo. Sí. Y segunda, ¿qué pasaría si por accidente un humano le quita un pedazo de la roca madre? Es que un trozo no significaría mucho, porque como es un trozo solamente, eh, lo más probable es que se llene ese trozo con el horizonte C, que baje, ya y que Pero, finalmente se comprima, porque hay muchos factores que ustedes quizás no comprenden, porque por ejemplo, si ustedes piensan en la geósfera está compuesta por corteza, manto y núcleo. El núcleo tiene dos estados, está en dos estados el núcleo. Está el núcleo interno en estado sólido y el núcleo externo está en estado como gel, ya una especie de gel. Pero ¿a qué se debe todo esto? Es por la cantidad de presión, por la cantidad de calor, temperatura que existe en ese lugar. Entonces, si ustedes piensan en que si yo le saco un trozo de la roca madre, puede pasar que se destruya todo el suelo, no, porque lo más probable es que el horizonte C compense ese agujero de la roca madre
y gracias a la presión, finalmente también este horizonte C se transforme, se transforme en una roca madre, ¿ya? Se comprima, se comprima, se comprima, hasta que finalmente quede unido y quede como una, entre comillas, un parche de roca madre. ¿Sí? Scarlett, dime. Tío, es verdad que cuando uno, por ejemplo, le habla a las flores como que crecen, a la plantita. No, a ver, no hay datos científicos frente al comportamiento de las plantas, pero, a ver, experiencia personal. Ya esto no tiene mucho que ver con algo científico, pero, a ver, por ejemplo, mi abuelo tenía un durazno en el patio de la casa, ¿ya? Tenía un durazno en el patio de la casa y el durazno no estaba dando fruto, no estaba dando fruto. Entonces, mi abuelo se hizo asesorar, ¿ya? Le preguntó a un amigo que tenía muchos árboles frutales y le preguntó y le dijo, ¿sabes qué? Tengo este árbol que no me da fruto. Y le dijo, a ver, ¿sabes lo que tenéis que hacer? En el verano de San Juan, ¿ya? El verano de San Juan es un periodo de 12, 12 días, por lo que tengo entendido, 12 días donde como que el año predice los meses. O sea, si, por ejemplo, el día 1 y el día 2 son calurosos, quiere decir que el verano, enero y febrero, van a ser muy calurosos. Si el día 1, 2 y 3 son calurosos, quiere decir que enero, febrero y marzo van a ser calurosos. Si el cuarto día de ese verano de San Juan llueve, quiere decir que en abril va a llover, etc. ¿Ya? Son todos estos como, son como mitos urbanos en realidad. Ya. La cosa es que el caballero le dijo a mi abuelo, tienes que tomar una correa, ¿sí? Ojo, tomar una correa y en el verano, en la noche de San Juan, tienes que pegarle al árbol, insultar al árbol y decirle, si no me das frutos, al año siguiente, te corto. Te saco de acá y te boto y te quemo y te hago para el asado. Así. Entonces, como les digo, es una experiencia más personal que científica, no tiene ninguna base científica. Pero esa fue lo que le dijo. Ya, perfecto. Entonces mi abuelo pescó una correa en el verano de San Juan, en la noche de San Juan, y hizo lo que le dijo el amigo. Lo chicoteó, le pegó, eh, lo insultó y además le dijo que si no le daba fruto, lo iba a cortar y lo iba a echar al fuego. Y esperó al año siguiente. Adivinen qué. Le creció. El árbol dio frutos, dio un montón de frutos, dio muchos ¿Sabe que, frutos. sabe que yo cuando antes yo estaba en el sur, mi sobrina jugaba con la plantita y le hablaba, pues. Igual creció alto, ahora ya como que ya no la pescó mucho. Milova. ¿Y por qué tenía que ser y por qué tenía que ser el día de San Juan? ¿Hay algo en especial de ese día? Sí, a ver, buena pregunta. Me dijo mi abuelo, pero yo no me acuerdo el por qué, porque cuando me lo dijo yo era muy chico. Me dijo que el verano de San Juan y me dijo que no lo hiciera nunca en año bisiesto. ¿Por qué, abuelo? Porque si yo o sea, si eso se hacía en año bisiesto, el árbol iba a dar frutos cada 4 años. ¿No ven que el año bisiesto son los días de febrero? Que febrero tiene 28 días normalmente y cada 4 años tiene 29 días. Entonces, o sea, si se hace este procedimiento en año bisiesto, el árbol da frutos cada 4 años.
Entonces, es recomendable hacerlo en años no bisiestos para poder que el fruto lo dé anualmente. Ahora, el por qué el día específico de San Juan, no lo sé. Voy a averiguarlo bien, porque como les digo, bueno, mi abuelo ya falleció, pero voy a averiguarlo bien con algún abuelito para ver si me dice algo con respecto al tema, o si tiene conocimiento con respecto al tema, porque estas son como conocimientos que se transmiten de abuelito en abuelito, de abuelito en abuelito. Entonces, todos los abuelitos normalmente saben esas cosas. Así que si ustedes tienen algún abuelito, pregúntenle si eso es verdad o no, porque, por ejemplo, a mi abuelo les resultó, a mi abuelo le resultó. No sé si ha habido gente que la resulta. También he sabido que a las plantitas que se les hablan, que sean más bonitas. Así que sí, sí, puede que sea probable. Tío, Escucho, tío, a mi mamá y a mi mamá y a mi tío les resultó. ¿sí? Sí, les resultó. En el campo, eso sí. Ya, ya, sí, pues muy bueno. Bien, vamos a ver entonces hoy las propiedades físicas de el suelo. Bueno, esto ya con esto concluimos los tipos de horizonte. Vamos a ver los tipos de suelo. Tenemos 3 tipos de suelo. Ya, vamos a escribirlos al tiro, cosa de que eh, a mí me parece muy interesante. ¿Saben qué? Es súper interesante y es súper importante el... Ay, yo lo digo por experiencia, pero es súper importante ponerle atención a a los viejitos, a los abuelitos. Son muy sabios y son muy... saben muchas cosas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar a los viejitos, háganlo, háganlo, es súper interesante. Bien, esto como dato para que ustedes también lo hagan, ¿ya? Tipos de suelo. Tenemos 3 tipos de suelo, chiquillos, en nuestra litosfera. Tenemos 3 tipos de suelo. Tenemos el suelo arcilloso, tenemos el suelo limoso, ahí. Vamos a poner un poquito más acá. Ahí. Arcilloso, limoso y el suelo arenoso. Cada uno con sus características, ¿no es cierto? Aquí. Ahí lo vamos a escribir como un ordenador gráfico a estos 3 tipos de suelo. Bien. Tenemos otros tipos de suelo. ¿Cómo? Profe, Sí, escucho. me voy a tener que salir de la clase porque tengo médico. Ya, Ando hijito. como medio enfermo. Vaya nomás, vaya nomás. Espero que se mejore. Ya, chao, profe. Chao, cuídese, Diego. Bien. ¿Cómo lo podemos clasificar? Se clasifican según ay, propiedades físicas. Se clasifican según sus propiedades físicas.
Clasificación entonces según sus propiedades físicas. Todos se clasifican según sus propiedades físicas. Listo, profesor. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Bueno, tenemos varias propiedades. Tenemos propiedades físicas, tenemos propiedades químicas y tenemos propiedades biológicas. ¿Ya? Las propiedades físicas. Textura. Tenemos la textura. Es una propiedad física. Textura. Tenemos porosidad. Tenemos cantidad de retención de agua. Tenemos color. ¿Ya? Estas son las propiedades físicas de los suelos. Vamos a encerrarla en un cuadradito para que las reconozca. Textura, porosidad, cantidad de retención y color. O sea, profesor, si o sea, las propiedades físicas del suelo desaparecen, el suelo ya no sería como No tendría, lo era antes. no tendría claro, a ver, si ustedes se fijan, por ejemplo, las propiedades físicas son fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque son físicas. Entonces uno los toma y dice, ah, este suelo es limoso, o este suelo es arcilloso, o este suelo es arenoso. Solamente con tocar la textura y la porosidad del tipo de suelo. ¿Ya? Si un suelo pierde las propiedades físicas de su propio ser, o sea, el ser suelo, dejaría de ser suelo, po, ¿ya? Porque no se podría reconocer físicamente qué es aquel material. ¿Ya? Bueno, aquí en la textura, por ejemplo, tenemos que si el grosor o la textura o el tamaño finalmente de cada granito de suelo es menor que 0,002 milímetros, es un suelo arcilloso. Si tiene entre 0,002 milímetros a 0,05 milímetros, es un suelo limoso. Y si tiene desde 0,05 a 2 milímetros, es un suelo arenoso. Si ustedes lo piensan un poquito, la arcilla o el suelo arcilloso es muy fino, muy finito, ¿ya? Muy finito. El limoso es un poco más grueso que el arcilloso y el arenoso es muchísimo más grueso. Por ejemplo, encontramos suelo arenoso en las plazas. En las plazas podemos encontrar suelo arenoso. Tienen la capacidad de absorber mucha agua y, ¿cómo se llama? No producir lodo, no produce barro. ¿Se han dado cuenta que las plazas, bueno, cuando obviamente no se roban el suelo, la arena, ¿cierto?
no se produce barro en las plazas, normalmente. Bien, estas son las características físicas: textura, porosidad, cantidad de retención de agua y color. Físicas porque son simples, a simple vista se pueden ver, se pueden tocar, ¿cierto? Son físicas. Hay propiedades químicas también del suelo y hay propiedades biológicas del suelo, o sea, la cantidad de microorganismos que existen en el suelo, ya presencia de humus, ya el humus es una estructura blanda y esponjosa, ya que le da mayor capacidad al suelo para retener agüita, ¿sí? Y beneficia a la cantidad, a las plantas y a los organismos que viven en él. Ahora, si hay un suelo que tiene mucho humus, es muy probable que sea muy fértil, ¿ya? Que sea fértil para el cultivo de alguna, no sé, alguna cosita que quieran cultivar, pues, una tomate o ají, lo que sea que quieran cultivar. Si el suelo tiene altos niveles de humus, van a poder cultivar de mejor manera y de manera más sencilla y fácil. Bien, yo les voy a enviar ¿cómo se llama? Una guía, ¿ya? Para que ustedes la vean. La van a tener en el LIRMI. En LIRMI van a tener la guía en su asignatura de ciencias, obviamente con mi nombre, ¿sí? Yo se las voy a agregar para que ustedes tengan una lectura de las propiedades del suelo. ¿Eso es prueba, profe? No, es una actividad, obviamente, que tienen que Pero desarrollar. obligatoria. Sí, pues para que ustedes aprendan. ¿Sí? Es para que ustedes aprendan. Y así ustedes vamos a ir recabando información para que no nos vaya tan mal en las pruebas, ¿ya? Y así también vamos a tener una nota acumulativa para, ¿cómo se llama?, ver el desempeño y la participación, ¿ya? Obviamente también responsabilidad y todo lo que conlleva el desarrollar la guía. ¿Les parece? Sí. Bien, Sí, chiquillos. profe. Sí, profe. Espero que estén muy bien. Se me acaba el tiempo, así que nos vemos. Que estén excelentes.